Buen día para todos, mi nombre es Alejandra Rodríguez, estudiante del programa de Ciencias Políticas y en esta presentación desarrollaré el análisis del proceso de política pública aplicado a la gestión integral de residuos sólidos en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, tomando como referencia el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta exposición integra el trabajo realizado durante los escenarios anteriores del curso, abordando el problema público, el territorio, los actores involucrados, la implementación, la evaluación de resultados y algunas propuestas de mejora. Ahora, el propósito del análisis de esta presentación es analizar cómo se desarrolla el proceso de una política pública a partir de un problema concreto de un territorio. En este caso se estudia la gestión de residuos sólidos en la localidad de Santa Fe, que es un territorio caracterizado por una intensa actividad comercial, industrial, turística y cultural. Para realizar ese análisis, se tiene en cuenta diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas, como son la identificación del problema, su incorporación a la agenda pública, la formulación de alternativas y la implementación y por último la evaluación. La importancia de este enfoque consiste en comprender que una política pública no termina con su formulación. Por el contrario, requiere implementación, seguimiento, evaluación y ajustes permanentes para responder de manera efectiva a las necesidades del territorio. Ya continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, el contexto territorial de la localidad de Santa Fe. La localidad de Santa Fe se encuentra ubicada en una zona estratégica de Bogotá y concentra importantes actividades comerciales, institucionales, educativas, culturales y turísticas. Esta dinámica genera una alta circulación diaria de residentes, trabajadores, comerciantes, visitantes y población flotante, y como consecuencia existe una importante generación de residuos sólidos y una gran presión sobre el espacio público y el sistema de aseo. Por esta razón, la localidad de Santa Fe constituye un territorio especialmente relevante para poder analizar la implementación de una política de gestión integral de residuos. La problemática no puede analizarse únicamente desde la cantidad de residuos producidos, también es necesario considerar las prácticas de disposición, la separación en la fuente, la participación de los ciudadanos, el comportamiento de los comerciantes y la capacidad de coordinación de las instituciones responsables. En ese sentido, el territorio influye directamente en la forma en que la política pública se implementa y en los resultados que ésta puede alcanzar. Por otro lado, podemos ver que el problema público analizado es la persistencia de prácticas inadecuadas en la gestión de residuos sólidos en la localidad de Santa Fe. Aunque existe una política pública y un marco institucional orientado a la gestión integral de los residuos, continúan presentándose situaciones como la disposición inadecuada de las basuras, la baja separación en la fuente y la presencia de puntos críticos de acumulación. Entre las principales causas se encuentra la insuficiente cultura ciudadana, la alta generación de residuos derivada de la actividad comercial, la presencia de población flotante y las dificultades para coordinar a los diferentes actores del territorio. Esta situación genera efectos ambientales y sociales como el deterioro del espacio público, riesgos sanitarios, afectación de la calidad de vida y una mayor presión sobre los sistemas de disposición final. Por lo tanto, el problema no puede atribuirse únicamente a una falta de recolección. Se trata de una problemática compleja que requiere una intervención de tanto las capacidades institucionales como el comportamiento y prácticas de los diferentes actores. Ahora vamos a ver el ciclo de la política pública. El ciclo de las políticas públicas permite comprender el proceso mediante el cual un problema social se convierte en un asunto de intervención estatal. En primer lugar,
tenemos cómo se identifica la problemática que afecta a la sociedad y que requiere una respuesta pública. Posteriormente, el problema ingresa a la agenda pública y se formulan alternativas de solución. En el tercero está el caso de la gestión de residuos sólidos, que este proceso se materializa en instrumentos como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que establece objetivos, estrategias y acciones para enfrentar la problemática. Después se desarrolla la fase de implementación, que sería la cuarta, en la cual participan instituciones públicas, operadores de servicio de aseo, organizaciones de recicladores, comerciantes y la ciudadanía. Finalmente, se realizó el seguimiento, la evaluación y la evaluación de los resultados obtenidos. Es importante señalar que el ciclo no es solamente lineal. La evaluación permite identificar dificultades y generar retroalimentación para mejorar la política pública. En el caso de Santa Fe, el análisis permite observar que la política cuenta con importantes avances institucionales, pero todavía existen dificultades relacionadas con la apropiación ciudadana y la prevención de los puntos críticos. Para la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los actores y la gobernanza. La gestión integral de los residuos sólidos requiere la participación de múltiples actores. Entre los actores institucionales se encuentra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, conocida como la UASP, la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía Local de Santa Fe. También participan los operadores del Servicio Público de Aseo, que tienen responsabilidades relacionadas con la recolección, el transporte y la disposición de los residuos. Por otra parte, están las organizaciones de recicladores, que cumplen una función fundamental en la recuperación y aprovechamiento de los materiales. Y finalmente, que se encuentran pues los comerciantes, los residentes y la ciudadanía en general, que tienen un papel determinante en la separación de la fuente y la disposición adecuada de los residuos. Esto demuestra que la política pública requiere un enfoque de gobernanza, porque ningún actor puede solucionar por sí solo el problema. La efectividad de la política depende de la coordinación institucional y de la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía. Para la siguiente diapositiva. Tenemos la implementación de la política. La implementación del PGIRS se desarrolla mediante diferentes instrumentos y acciones. Entre ellos se encuentra la separación en la fuente, de la recolección, el transporte de los residuos, el aprovechamiento de los materiales reciclables, la educación ambiental, la recuperación de puntos críticos y la inclusión de las organizaciones de recicladores. También son importantes las acciones de seguimiento, control y coordinación institucional, ya que una de las principales fortalezas identificadas es la existencia de una estructura institucional y normativa que permite orientar la política pública. Sin embargo, la implementación enfrenta dificultades porque las condiciones del territorio son complejas. La presencia del comercio formal e informal, la población flotante y la alta generación de residuos hacen necesario que las estrategias sean diferenciadas y se adapten a las características de cada sector. Por esta razón, una política pública puede estar correctamente diseñada, pero si no logra adaptarse al territorio y generar una apropiación por parte de los actores, sus resultados pues van a ser limitados o casi que nulos. Ahora la siguiente. Por otro lado, pues tenemos la evaluación de los resultados. Que tenemos que para evaluar la política pública se analizaron 3 criterios principales, que fueron la participación ciudadana, la eficiencia institucional y el impacto social. En cuanto a la participación ciudadana, el nivel de cumplimiento se considera medio. Existen campañas de educación ambiental y sensibilización, pero todavía existen prácticas inadecuadas de disposición y una separación en la fuente insuficiente. En relación con la eficacia institucional,
El nivel de cumplimiento se considera alto, existen entidades responsables, continuidad en la prestación del servicio de aseo y diferentes instrumentos de planificación y seguimiento. Sin embargo, la persistencia de algunos puntos críticos demuestra la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación territorial. Y finalmente, respecto al impacto social, el nivel de cumplimiento se considera medio alto, ya que se han producido avances en el reciclaje, el aprovechamiento de residuos y la recuperación de algunos espacios públicos, pero todavía existen sectores donde la acumulación de residuos afecta la calidad ambiental y la percepción de la ciudadanía. Por lo tanto, la evaluación muestra que existen avances importantes, pero también una brecha entre los objetivos de la política y los resultados que se observan en determinados sectores del territorio. Tenemos fortalezas y limitaciones. Entre las principales fortalezas de la política se encuentra la existencia de un marco normativo e institucional consolidado. También se destaca la presencia de entidades especializadas, la existencia del PGRS, la inclusión progresiva de las organizaciones de recicladores y la cobertura del servicio público de aseo. No obstante, también existen limitaciones importantes. Entre ellas se encuentra la baja cultura ciudadana en algunos sectores, la insuficiencia y separación de la fuente, la elevada generación de residuos, la población flotante y la reincidencia en algunos puntos críticos. Esos factores permiten concluir que el principal desafío no consiste únicamente en aumentar la capacidad de recolección, sino que también es necesario lograr cambios sostenibles en los comportamientos de los actores y fortalecer la coordinación entre las instituciones y la comunidad. Por otra parte, pues podemos dar unas recomendaciones para la mejora. Entonces, ¿qué podemos ver? Una ruta de acción. A partir del análisis realizado se proponen varias recomendaciones. La primera consiste en fortalecer la educación ambiental de manera permanente y territorializada. No se trata únicamente de realizar campañas generales, sino diseñar estrategias adaptadas a las características de diferentes grupos presentes en la localidad de Santa Fe. La segunda recomendación es implementar estrategias diferenciadas para residentes, comerciantes, vendedores informales y población flotante. En la tercera consiste en fortalecer los mecanismos de permanentes de coordinación entre las instituciones, los recicladores, los comerciantes y la ciudadanía. La cuarta es mejorar el seguimiento de los puntos críticos mediante indicadores territoriales que permitan identificar las zonas donde las problemáticas se repiten. La quinta consiste en fortalecer la inclusión y la participación de los recicladores de oficio y finalmente es necesario promover estrategias de economía circular y aprovechamiento que permitan reducir la cantidad de residuos que llegan a los sitios de disposición final. Esas recomendaciones pues buscan que la política avance en una respuesta principalmente correctiva hacia una estrategia más preventiva, participativa y territorial. Y ya por último, tenemos como conclusiones que la gestión de residuos sólidos en la localidad de Santa Fe constituye un problema crítico y complejo y multidimensional, que el problema involucra diferentes actores como los factores ambientales, sociales, económicos y de las instituciones, y que en segundo lugar se evidencia que el PGRS cuenta con importantes fortalezas institucionales y con instrumentos de planificación que permiten orientar la gestión de los residuos. Sin embargo, la efectividad de la política depende de gran medida de la participación ciudadana, de la coordinación entre los actores y de la capacidad para poder adaptar las estrategias a las características específicas del territorio. Finalmente, la evaluación demuestra que es necesario fortalecer las acciones preventivas, la educación ambiental, el seguimiento territorial y la economía circular. La gestión integral de residuos sociales no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado, requiere de una verdadera corresponsabilidad entre las instituciones políticas, los operadores del servicio, los comerciantes, las organizaciones de recicladores y la ciudadanía. Por esa razón, la apropiación del proceso de política pública implica comprender que la solución de los problemas públicos requieren participación, coordinación y una evaluación permanente.
Pues ya con ese análisis se evidencia que una política pública puede ser entendida como un proceso dinámico, que su éxito pues no depende únicamente de la formulación de normas o programas, sino de su capacidad para producir transformaciones reales en el territorio. Y pues en este caso en la localidad de Santa Fe, el PGIRS representa una herramienta fundamental para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos. Muchas gracias por su atención.